ya en este protocolo toca pues agradecerles primero a la población que indudablemente en esta región decidió el triunfo de este gobierno que ahora inicia. Así que les agradezco a los alcaldes, alcaldesas aquí presentes, a la gobernadora, a nuestros ministros y ministras que también se han hecho presentes en una gran cantidad, que han estado aquí escuchando, y a todas y todos ustedes por su presencia y su participación. Indudablemente las elecciones del 19 de junio, sus resultados, los porcentajes que este gobierno obtuvo en la campaña electoral en cada uno de los municipios que ustedes representan, es un mensaje que no tiene que ver tanto con el liderazgo personal de la persona elegida, etcétera, sino que es un mensaje que tiene que ver con la historia, con las necesidades, con los vacíos del Estado colombiano. Quizás si quisiéramos sintetizar en una sola pregunta, en una sola palabra, ¿qué puede representar ese tipo de decisión política de la ciudadanía libre? Yo pienso que la palabra que podríamos utilizar es desigualdad. Es la desigualdad lo que ha llevado a un grito el 19 de junio. Desigualdad que se mide de diversas maneras, que uno podría analizar desde diversas ópticas. En general, una desigualdad entre seres humanos, entre individuos. Esa la mide el coeficiente Gini. Indudablemente Colombia es uno de los países más desiguales de toda la tierra. Lo que hay aquí en Colombia en términos de distancia entre unas personas que tienen y otras que no tienen, pues es de las más grandes de toda la humanidad. No es una situación normal, como aparentemente se quisiera mostrar. No, es una situación aberrante, anormal. No es este el momento para analizar las causas. Ya habrá y han habido quienes escriben sobre este tema, pero la desigualdad social no es solo entre seres humanos, entre individuos. Ya en la campaña y desde años anteriores apareció el término género. Es que la desigualdad no es solo entre individuos, es entre géneros. Si se mide las riquezas y los ingresos de los hombres respecto a las riquezas y los ingresos de las mujeres. Pero adicionalmente, si uno quisiera poner en un mapa geográfico de Colombia la desigualdad, entonces nos aparece otra variable fundamental. La desigualdad no es solo entre individuos, no es solo entre géneros, la desigualdad es entre regiones. Podría uno hacer una matriz y juegos con los números, y entonces podríamos llegar a una conclusión con los resultados de estas tres maneras de mirar la desigualdad. La desigualdad social en Colombia ha hecho que la región más excluida sea la de los individuos, mujeres que habitan el litoral pacífico. La mayor de las desigualdades, el grupo más distante respecto a los que más tienen, son las personas, mujeres del litoral pacífico. Y de ahí el voto. De ahí por qué la expresión política que el 19 de junio se mostró. Entonces, ¿cómo corregir la desigualdad? Porque aquí no se trata simplemente de mirar qué es lo que hay, cuáles son los problemas, diagnosticar, sino, bueno, ¿y para dónde vamos entonces?
gracias a esa enorme desigualdad vista desde estas tres perspectivas, se podría ver desde más, es por lo cual en las estadísticas de exportación de cocaína aparece en el primer lugar la región. Y claro, ponen a los militares, a la policía, a la fuerza pública a controlar la situación, pero los militares, la policía no tienen en sí los instrumentos para resolver la desigualdad. Estamos cerrando en la estrategia indudablemente. Uno podría decir, no, pues es que el sistema general de participaciones, que tiene una fórmula matemática, una fórmula en la cual yo he participado, porque me gustan las matemáticas en las discusiones del Congreso, garantiza la equidad regional, eso dice la ley. Que la fórmula entonces, al medir necesidades básicas insatisfechas y aparece otro tipo de indicadores hechos desde Bogotá o desde Nueva York en las Naciones Unidas, entonces al aplicar un porcentaje mayor, automáticamente el flujo de dinero público debería ir garantizando una disminución de las desigualdades regionales. Eso no ha sido así. La ley ha fracasado, la fórmula ha fracasado, las desigualdades son cada vez mayores. ¿Cómo entonces resolver el problema? O antes de hablar de cómo resolverlo, ¿qué es lo que pasa en el sistema político colombiano que no puede resolver el problema de la desigualdad, de disminuirlo, de mitigarlo y por tanto de construir una nación? ¿Por qué otras sociedades con las mismas diversidades que nosotros tenemos pueden ser más igualitarias que nosotros y más ricas que nosotros y muchísimo más pacíficas que nosotros? Pues yo creo que la palabra, si volvemos otra vez a intentar una palabra que resuma el por qué, yo les propondría racismo. Este no es un problema objetivo, no está en la fórmula, no está en el SGP, no está en la naturaleza, no está en los genes, como los fascistas dirían. No, está en un problema político, y es que el litoral pacífico ha sido excluido durante décadas y siglos simplemente porque fue la región a donde llegaron los esclavos que se liberaban a sí mismos de las grandes haciendas del Pacífico también, de la ciudad de Popayán y del valle geográfico del río Cauca. Como quienes tenían el poder eran estas élites, no solo las del valle geográfico del río Cauca, dueñas de la tierra, de las haciendas, sino las de Bogotá y las del Caribe y las de Antioquia, pues siempre miraron los territorios a donde se les escapaban a la fuerza los esclavos como regiones que no se deberían volver a mirar, como el patio trasero, como eso no existe. Y tal mirada esclavista, tal mentalidad esclavista se fue perpetuando aun cuando ya no existe la esclavitud. Y entonces el grito del 19 de junio también expresa una emancipación, un deseo de emanciparse de nuevo, porque de alguna manera la esclavitud pervive a través y se expresa así culturalmente en racismo, que ustedes lo saben. Si no, ¿cuántos generales negros hay? ¿Cuántos generales negros mujeres hay? ¿Cuántos ministros negros ha existido en el país? ¿Cuántos presidentes negros hemos tenido en la historia? Por ahí hablan de uno en 2 siglos, presidente Nieto. ¿Cuántos presidentes indígenas ha tenido Colombia? 1. ¿En cuánto tiempo? 2 siglos, 1.
y ni siquiera está enterrado en Colombia. Todo un héroe porque peleó con Bolívar siendo teniente y terminó muriendo fusilado peleando al lado de las fuerzas progresistas de Benito Juárez por allá en 1850 y pico en México. Y fue determinante para la liberación definitiva de esclavos en 1850 porque como comandante en jefe del Ejército Libertador, los artesanos reinsurreccionados de Bogotá le dieron el poder y se convirtió en presidente, y esos hechos allí desencadenaron en la última ley de liberación definitiva de la esclavitud, no sin antes los esclavistas haberlo derrotado militarmente, haberlo expulsado del país, haber por decreto terminado con el Ejército Libertador, imagínense, y haber negociado con los liberales comerciantes que se podía permitir la libertad de esclavos siempre y cuando el Estado colombiano reconociera que los esclavos eran propiedad privada y que por tanto solo se podían liberar a cambio de una indemnización del Estado a los esclavistas. Esa era la mentalidad. Claro, esa mentalidad explícitamente no es la de los discursos de la Colombia contemporánea, pero la mentalidad en el inconsciente de quienes han tenido el poder en Colombia es la misma. Nosotros estamos aquí entonces para cambiar esto, porque ese es el mandato que se nos ha dado por parte del pueblo, y mayoritariamente por el pueblo del Pacífico. Y en esa perspectiva, la figura de Francia Márquez tiene no solo simbólicamente, sino en la práctica, un quehacer. Que no hemos hablado aquí del tema y no la he visto, pero la vicepresidenta, y ese es el acuerdo que hicimos desde antes de las elecciones, es la figura que va a tomar bajo su cuidado. Alguien hablaba aquí que un consejero, que algo así. No, la vicepresidenta de la República va a ser la primera responsable del tema de la equidad regional en Colombia, del tema de la igualdad, y por eso hemos hablado del Ministerio de la Igualdad que ella dirigirá. No quiere decir que hasta que no se haga el ministerio no tomamos medidas, sino que esa es la perspectiva. ¿Por qué un Ministerio de la Igualdad? Porque es un tema absolutamente fundamental en Colombia, no resuelto hasta la fecha. Uno son los discursos, otra es la realidad. ¿Por qué la vicepresidenta? Porque después del presidente es la segunda figura del gobierno. Y se especializa entonces en su quehacer cotidiano en resolver problemas de la igualdad, que ella sola obviamente no puede, se necesita todo el Estado, toda la sociedad. ¿Cómo sería ese quehacer? También lo resumiría en una sola palabra para tratar de ser claros: la prioridad, que ustedes lo han mencionado en varias de sus intervenciones. La prioridad. La Constitución lo dice, pero no se le hace caso tampoco. En alguno de sus artículos dice: cuando la sociedad discrimina grupos poblacionales por razones políticas, económicas, culturales, de género, de sexo, etcétera, el Estado privilegia. Eso ordena la Constitución. Privilegia. Eso no es lo que se ha aplicado en Colombia después de la aprobación de la Constitución del 91. Entonces, privilegiar, priorizar. Los tecnócratas le ponen a eso una palabra más amable, que es discriminación positiva. Siempre hay ahí una forma de construir el lenguaje que lo que hace es que la gente no lo entiende. ¿Qué significa discriminación positiva? Pues privilegiar, poner de primero, lo cual significa que cualquier tipo de inversión pública social
en Colombia debe tener primero a la región más pobre del país como objetivo. Y en esto pues podemos abrir una discusión, porque en los últimos 30 años más o menos, la política social neoliberal, porque el neoliberalismo tiene una política social, porque reconoce que el mercado, en el cual cree profundamente, casi religiosamente, casi fundamentalísticamente, reconoce que deja por fuera grupos de población que podrían morir de hambre simplemente si se deja actuar libremente el mercado, que hay ausencias de demanda en el mercado porque hay tanta pobreza que entonces son muy pocos los que demandan. Entonces crea una concepción de política social que tiene que ver con el subsidio a la demanda para que la demanda aparezca en el mercado y se puedan vender productos, y de sostenibilidad de focos de la población los más excluidos por el mercado. Focalización. Así se ha manejado la política social en los últimos 30 años. Yo creo que es más eficaz que focalizar el derecho universal. Es decir, que se puede tener más eficacia en resolver problemas de discriminación si se garantizan derechos universales. Voy a poner uno, la educación. Si la educación es un derecho, y creo que eso es un consenso, si la educación es un derecho universal, o sea, todo y toda ciudadana colombiana debe tener derecho a educarse. ¿Cómo se garantiza? Pues con escuelas, con colegios, con universidades, con gratuidad, porque si se es pobre y le ponen un precio a la entrada a la educación, pues ya ahí se fregó, ya se excluyó, ya no hay derecho universal, ya se excluyó un grupo, porque se le pone un precio a la educación, que es la matrícula. Incluso el costo del transporte se va convirtiendo en un precio de la educación en muchas zonas, porque transportarse es tan caro y el colegio está tan lejos que ya no, alguien que no puede pagar ese costo de transporte, pues ya no puede estudiar y queda excluido. Cuando alguien se excluye, ya no hay un derecho universal. El derecho universal como concepto es que nadie puede quedar excluido, que no debe haber barrera de ningún tipo que le impida a una persona, desde el punto de vista de la sociedad y del Estado, acceder a ese derecho. Ahora, veamos, derecho a la educación. Entre el derecho a la educación superior, las universidades que aquí mencionaron. Tiene la juventud chocuana o del litoral geográfico pacífico derecho a la educación superior universal. Pues ustedes me darán las estadísticas, pero con toda seguridad la mayoría de los jóvenes no pueden entrar a una universidad. Y si entran a la del Pacífico, que conozco, o a la del Chocó, ¿cuál es la calidad educativa de la Universidad del Pacífico comparada con otras universidades públicas en la región andina? ¿Es de la misma calidad? Si no es de la misma calidad, sino inferior, incluso la juventud que entra a la Universidad del Pacífico está siendo excluida de un derecho, que es el derecho a la educación superior. Así podríamos hablar de la salud, así podríamos hablar de la nutrición, así podríamos hablar del agua potable. Cuando uno mira las estadísticas de desnutrición infantil, y entonces aquí otra vez aparece una palabra que oculta la realidad. Mortalidad por desnutrición infantil. ¿Qué es desnutrición? ¿Qué es lo que miden ahí como desnutrición? Uno dice, no, pues que no comen, ¿cierto? No hay los nutrientes
Pero cuando se desmenuza la estadística resulta que es que también ahí han metido la ausencia de agua potable de calidad. Y en el niño y en la niña de primera infancia, cuando no hay agua de calidad, puede haber muerte. La mayor parte de la muerte infantil por desnutrición en Colombia es por mala calidad del agua potable. ¿Y dónde están las más altas tasas de mortalidad infantil? Por desnutrición. En la región más pobre de Colombia. Tasas similares a los países más pobres del mundo. Haití está en un desastre, todos lo sabemos. Midamos la tasa de desnutrición, de mortalidad de desnutrición infantil de Haití. Un bogotano dirá, pues nosotros somos más ricos. Pues es igual a muchos de los pueblos que ustedes dirigen. Es similar, es igual. Entonces, como una política práctica hacia adelante, si nosotros vamos a garantizar derechos universales como una fórmula para construir la paz, la convivencia social, tal como aquí se ha descrito, una política diferente alrededor del tema de la paz, los derechos universales, que es para todos y todas, se comienzan a construir primero en las regiones más pobres de Colombia. No quiere decir únicamente criterio neoliberal, focalización, no. Primero porque es para todos y para todas. Primero en donde está la mayor exclusión. Esa es la Constitución del 91. Significa que cada ministro, cuando haga sus planes, la ministra de Vivienda su plan para disminuir el déficit de vivienda cuantitativa, cualitativa, el ministro de Educación en su plan de aumentar la cobertura de educación superior, la ministra de Agricultura en su plan de soberanía alimentaria, etcétera, todos ministros aquí presentes y ministras, la ministra del Deporte en su plan de construcción de infraestructura deportiva, etcétera, comienza primero por las regiones más pobres de Colombia, es decir, la más pobre, esta. Por aquí comienza todo. No termina ahí, pero comienza ahí. De esa manera, es probable, ya lo veremos en las cifras, ya ustedes me lo demandarán si no es cierto, tenemos un mecanismo diferente al SGP que creía que con la fórmula matemática y automáticamente se garantizaba equidad regional. Aquí, con una decisión política que es la expresión de la Constitución del 91 de priorizar la población excluida, podríamos quizás empezar a mostrar estadísticas al final de este gobierno en donde la diferencia regional disminuye. La priorización en las regiones más pobres, que es pagar una deuda, en realidad una deuda social, si lo ponemos en otras palabras, en palabras de Francia, es una especie de indemnización colectiva a uno de los hechos más dantescos de la humanidad, la esclavitud, el forzadamente traer centenares de miles de personas de un continente a otro que ni conocían ni se sabía de su existencia, por unas personas pensando codiciosamente en ganarse no un billete, sino unos gramos de oro. Esta indemnización es un cambio de mentalidad. No es la mentalidad esclavista, es la mentalidad democrática. Y la mentalidad democrática, en mi opinión, es la que puede garantizar la paz en el país. Elevar sustancialmente la cobertura de la educación superior en la región y su calidad. Elevar sustancialmente la cobertura del agua potable y su calidad en el Pacífico colombiano. Elevar sustancialmente las condiciones de salud. En Bogotá ya se desató el debate sobre las EPS. Uy, que van a acabar las EPS, que no sé qué.
que las EPS pueden garantizar en el mercado de la salud una eficiencia. Puede que sí en Bogotá, pero ¿cómo es en el litoral pacífico caucano? ¿Cuántas clínicas privadas hay ahí? ¿Cuánta competencia en la salud para ofrecer servicio de la salud ahí en el Chocó o en Tumaco? ¿Cómo es que se organiza el servicio de salud? Si una persona allá en algún rincón de Andagoya se enferma, o una señora pues, embarazada, por poner un ejemplo, y tiene un problema físico o biológico, etcétera, ¿quién la lleva a un hospital? Bogotá dirá, no, pues llama a la ambulancia. Sí, allá se puede llamar a la ambulancia. Hay una ambulancia en el río, hay una ambulancia de helicóptero, una EPS paga los helicópteros para sacar los enfermos de las regiones apartadas de Colombia, pregunto. Eso está en los sistemas de matemáticos, de cálculo del costo per cápita de los pacientes. ¿Cuánta gente muere en la Colombia profunda porque simplemente no hay cómo llevarla ni siquiera a un hospital? ¿Y cuánta gente, aún llevándola a un hospital, muere porque ese hospital no tiene servicios? ¿O cómo son los hospitales del litoral pacífico? Y entonces, ¿cómo es que está operando la Ley 100 en la región pobre? No en Chapinero, sino aquí. ¿Cómo es que está operando? Pues está operando dejando morir la gente. Por eso es que la tasa de mortalidad materna, cuando uno mira las estadísticas de la OCDE, resulta que Colombia es el peor país de la OCDE en tasa de mortalidad materna, que es mujeres muriendo, ¿cierto? Mujeres muriendo en embarazo. Alguien dirá, no, pues que la OCDE son los países ricos, el club de los ricos. Nuestra tasa de mortalidad materna es 3 veces superior a la de México. Y México no es que esté muy distante de nosotros socialmente. En América Latina es de las peores. Y si uno regionalizara la tasa de mortalidad materna, ¿cuáles son las mujeres que mueren en estado de embarazo por efecto del embarazo? Las mujeres negras del litoral pacífico. ¿Cuáles son los niños que más mueren por desnutrición infantil, es decir, porque el agua potable no es de calidad? Los niños negros y las niñas negras de la región Pacífico. Bueno, eso no es un asunto puramente de estadísticas, es un problema racial. ¿Por qué mueren más? Porque quienes gobiernan siguen teniendo una mentalidad esclavista, de exclusión. Y entonces, ¿qué le va pasando a la región al cabo de los años? Al lado del mar, con las dificultades geográficas, en términos de ocultamiento, porque se convierte en la principal zona productora de cocaína. Pues para eso está el mar, para llevarlo a Estados Unidos. Y entonces, ¿cuál es la respuesta desde Bogotá y desde Washington? Pues llenar esto de militares. Y los otros entonces también se arman, compran, con billete y armas van defendiendo el negocio. Cuando se trata de las armas y del billete, entonces lo que van muriendo son negros. Y entonces aquí alguien lo dijo muy certeramente, jóvenes negros matando jóvenes negros. En unas tasas que son de las peores del mundo, como en Haití. Pero no es porque sean negros, es porque el racismo está actuando. Es porque el racismo está actuando. Porque en Haití hay 200 muertos por semana. Pues ya hubiera habido una intervención humanitaria, alguna cosa, a escala mundial, la ONU ya hubiera dicho algo. No, ¿por qué? Porque son negros. Pues lo mismo está pasando aquí, es lo mismo. Ahora, entonces reaccionamos. La población decidió reaccionar, ese es el voto del 19 de junio, decidió. Hay personas que tienen que ponerle cuidado a esa decisión,
Los negros armados deben ponerle cuidado. Lo que está diciendo el pueblo negro de Colombia, y también hablaría del indígena y del blanco y del mestizo, pero lo que está diciendo el pueblo negro del Pacífico a los negros armados del Pacífico es: hermanos, hasta aquí no más muerte. Llegó la hora del desarme. Llegó la hora que no se soluciona nada, se complica todo, o un negro matando a otro negro. Aquí el problema es resolver el problema de la exclusión, como antaño se lo planteó Bencos Viejo a su estilo, o tantos que desde Popayán, desde las haciendas payanesas, porque Cali no era tan grande en ese entonces, decidieron fue irse. Esa era una manera de resolver el asunto, subirse esa cordillera y ver el Pacífico, y ir fundando las aldeas y los caseríos, y ir viviendo, incluso yo creo que muchos en esas épocas viviendo sabroso. Y todo se dañó, todo se dañó. Llegó el momento de volverlo a reconstruir bajo las condiciones del siglo XXI. Bajo las condiciones del siglo XXI hay una serie de oportunidades, porque cuando uno habla de derechos universales, alguien podría decir con mucho acierto: bueno, ¿y cómo se financia eso? Sí, claro, chévere decir educación superior para todas, y comencemos por el Pacífico, pero eso vale un billete. ¿De dónde sale? Un tanto la propuesta que hemos hecho a través del ministro de Hacienda es, pues sale de los que más tienen. Sale de volver un poco el proceso. Si somos la sociedad más desigual, o casi de las más desiguales del mundo, pues es obvio que en la capa superior hay que hacer un esfuerzo para disminuir las distancias. Esa es la reforma tributaria. Ya ustedes ven por televisión, uy, qué feo, ¿cómo van a ponerle impuesto a la gaseosa? Pues el impuesto a la gaseosa no es para recaudar plata, es para que la gente no tome tanta gaseosa. Lo que hacemos es ahorrarnos una plata, no es recibir plata. ¿Por qué es malo tomar gaseosa? Pues ¿no ves que un porcentaje ahí se enferma de diabetes? ¿Y quién paga la enfermedad? Las EPS, la sociedad, que tienen que contribuir, el impuesto, no sé qué, el Estado. ¿Cuánto vale curar las personas? No se puede curar, además. ¿Cuánto vale sostener vivas a las personas con diabetes? ¿Cuánto vale? Muchos enfermándose de jóvenes. Entonces los que saben y tienen un familiar, porque esta es una de las una de las enfermedades más extendidas en Colombia, saben de qué estamos hablando. Es una enfermedad que si no tiene un control, la persona se muere, degradándose. Eso tiene unos costos. Entonces, chévere tomar gaseosa y los costos los asume el Estado y la sociedad. Eso no puede ser así. Pero no es el problema solo la gaseosa. ¿Por qué, si la riqueza de este país, de lo que ha vivido en los últimos 40 años, es del carbón y del petróleo, exportando, y eso tiene unos propietarios, una parte es el Estado, otras unas grandes empresas multinacionales? ¿Por qué, si los precios se suben y aumenta la rentabilidad, y si el petróleo es de Colombia y el carbón es propiedad colombiana, no privada, por qué no podemos coger un pedazo de esa plata para llevar el agua potable al litoral pacífico? Eso es lo que estamos planteando. ¿Por qué no podemos coger una parte de esos dineros a través del impuesto de ley para que la educación superior sea un derecho universal, para disminuir la tasa de mortalidad materna, para poner médicos y las lanchas y los helicópteros que las EPS no ponen, para que una persona que se esté enfermando en un lugar recóndito del litoral pacífico pueda ser llevado a un hospital, para que ese hospital tenga unos servicios que ofrecer, para financiar eso? Es decir, para que haya más vida.
para que haya un mejor vivir, para que haya una calidad de vida, para que disminuya las condiciones de la desigualdad social, de género y territorial de Colombia. La reforma agraria, la reforma tributaria, la priorización en las regiones más pobres del país, en el mapa de la pobreza del país, pensando en derechos universales, no simplemente en focalizar, pueden ser los instrumentos que nos permitan, es lo que vamos a aprobar, disminuir la desigualdad en Colombia y construir mejores condiciones entonces de equidad y por tanto de paz. A ese joven armado entonces le decimos: desármese, ¿para qué? Para vivir mejor en la región, no para vivir en la pobreza que él sabe que existe en la región, sino para que con nosotros nos ayude a construir unas condiciones de mejor vida en la región, que sea un constructor de vida y de igualdad y no un constructor de muerte. Entonces se va a acabar la cocaína, dirá alguien. Se va a acabar una manera de enfrentar la cocaína. La manera de enfrentar la cocaína no es con fusiles. La manera de enfrentar la cocaína es con igualdad social, con prosperidad social, con las oportunidades de la vida. El joven sabe que se puede ganar un billete si acepta el fusil, pero porque no tiene nada en el otro lado. No hay nada. No hay universidad, no hay colegio, no hay trabajo, no hay posibilidad productiva. El joven sabe que entonces sí le pueden dar un billete por un fusil, si lo carga, pero que aquí podría tener un título universitario de médico y podría vivir de médico, porque el Estado lo garantiza. ¿Qué prefiere? Algunos quizás todavía el fusil, pero estoy absolutamente convencido que muchos y muchas dirían: oiga, Petro, yo quiero ser médico. Yo quiero ser científico, yo quiero ver si es cierto que eso de la bioeconomía, yo quiero ver que el Pacífico colombiano, y termino aquí, el Pacífico litoral, geográficamente hablando, colombiano, deje de ser la única zona litoral del Océano Pacífico en todo el planeta Tierra pobre. ¿Ustedes han mirado eso? Cojan un mapamundi de esos, mapamundi, cojan la olla del Pacífico y miren los pueblos, los litorales que hay ahí: Rusia, Vladivostok, Japón, China, Shanghái, Hong Kong, Singapur, Australia, Sydney, y cojan ahora por América, Alaska, Seattle, California, imagínense, California, Jalisco, y llegan entonces a América del Sur, y ahí está la Gran Chile, las mejores ciudades del Perú, Lima, y cojan a Ecuador, que es el vecino. ¿Cuál es la mejor ciudad de Ecuador? Guayaquil. ¿Y dónde está? Pacífico. Y entonces, ¿por qué razón el único pedacito de todo el litoral pacífico pobre, repobre, es el colombiano? Porque es donde habitan los negros. ¿Por qué? ¿Porque los negros en sí mismos traen la pobreza? No, porque los que gobiernan en Colombia son los herederos de los esclavistas. Pues en este momento pues llegó una oportunidad política, y es que ahora los que gobiernan a Colombia son los herederos de los esclavos. Entonces cambiemos esto de verdad. El tema de la paz, por tanto, y del diálogo regional, el diálogo regional es para incidir en la ley del plan de desarrollo. Por eso se llama vinculante. Es para entrar a la ley de inversiones del plan de desarrollo en los próximos 4 años. Los alcaldes y las alcaldesas aquí tienen un papel, que son parte, digamos, y constructores del diálogo regional, donde queremos que entren todos y todas. La sociedad conflictiva en el norte del Cauca, sí, los señores de la caña
tanto los que usan la tierra como los propietarios que son afros, como los indígenas que entonces quieren tierra, para ver si es posible una salida concertada que no termine a través de la violencia agudizando las relaciones en el norte del Cauca. Si queremos que los alcaldes que están allá en la zona de los Andes, de donde se produce marihuana, Corinto, Miranda, etcétera, hagan el diálogo regional, hablemos. ¿Qué pasa si se legaliza el cannabis en Colombia sin licencias? Como sembrar maíz, como sembrar papa, y vemos a ver si se exporta eso y nos ganamos unos dólares. Porque en media parte de la humanidad es legal. ¿Qué? ¿Va a ser la multinacional canadiense la que se quede con los dólares y haga las plantaciones de cannabis, o van a ser los campesinos de cannabis del Cauca? Porque no pueden. ¿Qué? Y entonces, si vamos a legalizar el cannabis, ¿vamos a mantener toda esa gente presa en las cárceles hacinadas? ¿O llegó un momento de soltar mucha gente de las cárceles simplemente porque se les criminalizó por algo que en buena parte de los Estados Unidos es legal, que es el cannabis, de todas las formas como lo utilizan? Que veamos en el litoral pacífico, reunamos la gente, incluso que lleguen desarmados los que están armados. Nos vamos a matar en el Pacífico, en la región más pobre del litoral pacífico del mundo. ¿O no hay una oportunidad muchísimo más rentable de ligar a Buenaventura y Tumaco en manos de su población, no en manos de otros, con China, con Japón? ¿O qué nos distancia? ¿Acaso el vecino de Buenaventura no es Japón? Lo que pasa es que a veces no vemos el mar, pero el vecino de Tumaco es China y el vecino de Japón es Buenaventura. Y a los chinos les gusta el cacao, el chocolate, no el cacao, el chocolate. No ¿Y qué muebles se pueden hacer en China con las maderas que sí están en el Pacífico colombiano? No, claro, no es venderles la madera, es vender los muebles. Y explíqueme algo que pregunto y no encuentro respuesta. ¿Por qué Ecuador es el primer exportador de camarón al Japón y a la China? Para todas las personas que nos siguieron, que siguieron esta transmisión de la alcaldía de Cali sobre la primera cumbre de alcaldesas y alcaldes del Litoral Pacífico, nos despedimos. Nosotros seguimos por las redes sociales de la alcaldía de Cali. En este momento se dirige a todos los presentes y a quienes nos siguen a través del canal regional y de redes del señor presidente de la República, Gustavo Petro Urrego. Mil gracias y hasta una nueva oportunidad. De que la misma población de allá sea propietaria. El litoral pacífico del departamento del Cauca tiene representación geográfica y cultural en los municipios de Guapi, Timbiquí y López de Micay. A tan solo 28 kilómetros al oeste se encuentra el santuario de flora y fauna marítima de la isla Gorgona, que junto a Malpelo son los únicos territorios insulares del Océano Pacífico colombiano. En la subregión habitan cerca de 72.933 personas. Pese a las condiciones biodiversas de esta parte del litoral, la minería ilegal... Quizás mucha gente política ha pensado que lo que tocaba hacer era juntar Tumaco con Bogotá, con Pasto, pero yo creo que es más fácil juntar Tumaco con Shenzhen y Hong Kong y Cantón y Shanghái, y lo podemos hacer si hay un Estado que quiere hacer eso. Entonces, digamos, las posibilidades de emancipación sí están ahí, se tienen que construir con paz. Quienes hoy están en la violencia hay que decirle: hermanos, ese mundo no deja sino que lo van a matar. Si no lo mata el Estado, lo mata el segundo en el grupo, porque le quita el negocio. Si tenemos la posibilidad de ser ricos, o será que los japoneses están pensando en traquetear en este momento.
¿Será que la gente de Shenzhen en China está pensando, la gente en Shenzhen en China está pensando en meterse en la universidad para volverse vanguardia tecnológica del mundo? No está pensando en traquetear. Y son de amarillos de piel, no son blancos. Eso no está en la piel, no está en el color, no está en la etnia, no está en la cultura, está simplemente en el cerebro. Y como decía en la campaña, el cerebro de un hombre es igual al cerebro de una mujer, y el cerebro de un colombiano es igual al cerebro de un gringo, y el cerebro de un negro es igual al cerebro de un blanco. Entonces lo que tenemos que usar es el cerebro con la cultura. Este gobierno quiere cambiar las cosas. Entonces la vicepresidenta de la República tiene la tarea, eso hay que ponerlo en un decreto, ministro, que es la responsable de la igualdad, digamos, la responsable administrativa de las políticas públicas que lleven a la igualdad y que hagan que el litoral pacífico reciba en los 4 años que está por venir la prioridad de las inversiones de las políticas públicas nacionales sociales que se están construyendo. Esa es la función de la vicepresidencia, y ustedes ya tendrán el tiempo, cuando pasen algunos meses, de evaluar si sí o si no. Si no es cierto, entonces ustedes hagan un paro cívico contra nosotros. Pero si es cierto, pues profundicemos, veamos qué ha fallado, etcétera, y profundicemos, porque yo creo que ese es el camino de la paz. Gracias, muy amables, por haberme escuchado. Si te gustó escuchar este artículo, suscríbete a nuestro canal 90 Segundos Noticias. Recuerda, activar la campanita, darle compartir y dejarnos tu comentario. Gracias.